semana más. Esta semana estaré sin video por problemas técnicos. La tecnología y yo no nos estamos llevando tan bien. Nos van a estar acompañando Vilchis. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Ya aquí con un headset gaming y todo el pedo con LEDs para que me escuchen un poco mejor. Cami. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos bien. Yo aquí resucitando después de una mala noche. Aunque muertos presentes. Y Flamas, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien por acá? Vilchis por fin se compró unos audífonos, aunque vive de eso. Cami, qué mal eso, la vejez te está pegando. Y este soy yo en versión White Storm de Funko también. La vejez nos pega a todos. Bueno, esta semana tenemos un tema bastante cercano a casa. Ya que tenemos una semana con ustedes, vamos a hablar un poco de cómo se formó la comunidad que nos vio nacer, que nos presentó de los cómics y que básicamente nos dio todo el conocimiento y que nos dio acceso a muchas cosas que por muchos años, chicos jóvenes, no siempre fue tan fácil acceder a información como lo es hoy en día, aprendimos de cómics, aprendimos de todo un poco. Vamos a hablar de los orígenes en este lado del mundo, del acceso y de la popularización de los e-comics. Hasta cierto punto un tema bastante delicado, ya que por muchos años no hubo acceso y no hubo representación para este lado del mundo, de todo lo que fueron Marvel, DC e Indie. Era muy difícil conseguir este tipo de cómics a menos de que estuviera en los pocos países que había cierto acceso, como lo era México, Argentina o Chile. Si no estabas en uno de esos tres, era muy, muy complicado. Y así fue que muchos usamos el Internet para entrar a este hobby que es genial, con historias que aún hoy siguen siendo importantes, siguen siendo grandes. En mi caso, permítame comenzar como yo entré. Yo estaba buscando justo después de la salida de Wolverine Origins, más acerca del personaje. Me interesaba, siempre me pareció Logan genial. Y me enteré por una imagen de internet que había un cómic acerca del origen de Logan. No recuerdo el nombre de la página donde lo conseguí. Sé que fue un sitio muy chino donde no podías conseguir nada, pero había referencias a un lugar, Ruptatan, que con el paso del tiempo me ha traído más cosas de las que nunca imaginé, con gente que me ayudaba en situaciones que nunca pensé que alguien desde afuera. Aquí está uno de ellos, gracias por ayudarme a salir de Venezuela. Dado tanto. Y es algo que le voy a agradecer siempre a sitios como Ruptatan y a los cómics, a la gente que aún más de 15 años después aproximadamente, todavía sigo en contacto, hablando, y que quiero mantenernos en mi vida para siempre. Ahora, después de este lado todo meloso, hablemos con Cami. ¿Tú cómo llegas? ¿Qué tal? Bueno, sí, creo que empezamos este podcast, estas conversaciones, y no nos habíamos presentado como que a profundidad quiénes éramos, cómo nos juntamos. No es que se nos ocurrió esto ahorita y ya. Nos venimos conociendo 15 años aproximadamente, como bien dijiste hace un momento, por foros, que encontrábamos principalmente en internet, y después por ahí que nos juntamos en uno. Y yo llego a estos foros por, sí, lo tengo bien claro porque fue por un anuncio en un periódico. Recuerdo que en un dominical sobre cosas culturales y de ocio salía este, un anuncio sobre, o una pequeña reseña sobre Superman Red Son. La idea me pareció loquísima. Era what a if, ¿qué pasaría si Superman no hubiera caído en Metrópolis? Caía en Rusia.
Y la reseña te explicaba de que iba más o menos el cómic y salía Superman con una hoz y un martillo en la mano y la S del pecho no existía, era una hoz y un martillo, era el símbolo de la bandera de Rusia. Y como también dijiste hace un momento, era prácticamente imposible conseguir cómics aquí en mi país, en Perú. Esto te estoy hablando dentro del 2003, 2004 más o menos. Sí había leído cómics, pero muy pocos de los que pude conseguir físicamente de segunda o por ahí algún original. Entre mis idas y venidas a un centro comercial de cosas de segunda o cosas pirateadas, ¿no? Cosas no muy legales, recuerdo que vendían te vendían los cómics en DVDs. Te vendían los cómics en DVDs. Era lo que en ese momento mi economía me permitía y lo único que, o sea, podías conseguir. Y uno era Onslaught y el otro era el proyecto OMAC, las crisis que había en ese momento en DC. Y dentro de estos cómics, al final salían créditos de quienes se habían encargado de hacer esta traducción. En ese momento no entendía muy bien, pero mis ganas de leer ese cómic de Superman hizo que llegara a uno de estos foros donde los chicos se daban el trabajo de traducir los cómics del inglés al español, ¿no? Y es así que llego al Antro primero, al antro.cl, era un foro de chileno, porque uno de los cómics decía, pues, ¿no? El antro y salía, no recuerdo ahorita el nombre del traductor, pero era su figura, junto a su nombre era Silver Surfer. De repente alguien se acuerda, pero y después, porque ya el antro, que como que me parece que estaba desapareciendo, no tenía mucha actividad, es que llego a Ruptantam. Y nada, es más o menos así como yo llego a este otro foro donde ya hago más contacto con otros usuarios, a otros, me meto un poco más y llego a leer un poco más de cómics, que en ese momento, vuelvo a recalcar, era prácticamente imposible conseguirlos en mi país, ¿no? Sea en inglés, sea en español, por ahí podías conseguir cosas muy random, muy sueltas, de suerte, en algún kiosco, en alguna tienda, pero eran muy escasos. Sí, ese es el tema común en esa época. Vilchis, tú estabas en México. A ti hasta cierto punto tenías más acceso. ¿Cómo llegaste al reino del Internet? Donde había de tantos cómics y tantas cosas. ¿Cómo llegaste tú? Ahí mi viaje de encuentro con los cómics digitales hay pasos entre medios, porque parte de mi gusto por Superman, que todo el mundo lo conoce, nace de ver Smallville. Smallville es la serie que me introdujo al universo de Superman. Entonces, buscando más información sobre este personaje o este personaje en el que se convertiría ese Clark Kent, me encuentro buscando sus cómics por internet. Bueno, información sobre él por internet. Para ese entonces encuentro una de las páginas que hasta la fecha es una de las más grandes páginas de español sobre Superman. Ahora el dueño se hizo un canal de YouTube, entonces ha evolucionado con el tiempo, ha mantenido al tanto de esa página. Entonces había resúmenes de historias de Superman y una de esas era la muerte de Superman y venían listados de los cómics que incluían. Y aquí en México, en ese entonces publicaban cómics la editorial Beat. La editorial Beat mantenía al tanto con los cómics de la época y también publicaban viejos. Entonces,
busqué sobre la editorial Beat y me encontré que de pura casualidad en mi pequeño ranchito donde yo vivo había una tienda de la editorial. Entonces fui a esa tienda, estaba en el centro de la ciudad, que jamás la había visto, que ya no está lamentablemente, pero entré a esa tienda y encontré todo un mundo de cómics por todos lados, historias de aquí y por allá, bla, 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 bla. Entonces, el primer cómic que compré fue La muerte de Superman, que hasta la fecha yo lo sigo leyendo y me sigue impactando como si lo estuviera leyendo la primera vez. Entonces, empecé mi fanatismo, eso fue en la secundaria, yo tendría 13, 14 años, algo por el estilo, menos. Y recuerdo que en ese entonces hasta mi mamá me apoyaba dándome más dinero para que si quería comprar 7 cómics y me faltaba uno, mi mamá me ponía el octavo y yo así dejaba de comer en mi recreo para poder ahorrar lo de mis cómics. Entonces, y en ese entonces estaba publicando, como bien dices, lo de la crisis, Cami. Estaba en ese entonces, eso era el main, el focus más grande que tenían. También estaban publicando la guerra de la Corporación Siniestro en ese entonces. Y justo cuando el medio de la guerra de la Corporación Siniestro fue cuando se acaba por completo la editorial, quiebra la editorial, y yo me quedo sin mis cómics, sin poder saber sobre la guerra. Y yo así de, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo me voy a enterar? Entonces empiezo a buscar por todo este mundo de cosas y encuentro lo que viene siendo en ese entonces Ruptontan. Creo que fue el primer foro que encontré. Ahí vilmente era un leecher durante las primeras veces, o sea, para gente que no sabe que no conocía el internet en esa época. Antes no existían las comunidades de YouTube, no existía la comunidad de Facebook, no existía Twitch, entonces las comunidades se formaban en foros que en los que tú tenías que hacerte un usuario para para poder tú bajar, comentar, incluso te acuerdo las restricciones que tenías que comentar o tenías que dar gracias, etcétera, etcétera. Entonces, al principio era un Bill Leacher que nomás iba a bajar mis cosas, iba nomás yo a hacer a acarrear los cómics que yo quería leer. Eso era lo que iba y no tenía necesidad ni ganas de nada más. Entonces, el foro cae como 2 veces. Para ese entonces, uno de los administradores, que ahora ya aquí está Firestone, nos contacta por Messenger, cuando existía Messenger. Hacíamos nuestras conversaciones que era 24/7 casi todo el tiempo, porque siempre había una zona horaria en la que alguien estaba despierto y todo el mundo estaba hablando. Entonces eran bien interesantes esas conversaciones. Y luego deciden armar lo que se viene siendo el Reino de los Exiliados, que es el inicio de todo esto, de esta comunidad, el inicio de nosotros, de esta casi hermandad que tenemos por 15 años. Y eso es mi historia de cómics. Eras el más joven de nosotros, recuerdo. Eres uno de los más chicos. Sí, eran tiempos diferentes. Pero aquí está el que es mayor de nosotros. Él ya estaba cuando yo llegué a Ruptetán y quiero saber, tú, ¿cómo llegaste? ¿Flamas? Bueno, todos se aventaron su rollo de la vida, de cómo llegaron a los cómics, y no me vas a quitar ese pedazo a mí también. Yo llegué a los cómics, siempre me gustaron, pero yo creo que lo primero es que mi abuela me regaló en una visita que hice a México en el 2003, 2002, un cómic del primer volumen y me encantó. Me encantó desde que se me cayó un vaso de agua encima y la página era de tan buen nivel que se lo quité y ya, no le pasó nada. Quedé impresionado con eso. También me regaló uno de Tomb Raider. Eran cosas que me tenía de cuando venía de visita de Venezuela a México. Y ahí empezó como, en Venezuela no encontraba nada en Ciudad Bolívar. Cuando venía a Guadalajara, que ella iba al puesto de revistas a comprar sus revistas, semanalmente veía algunos cómics y ella me compraba uno o dos. Ahí empecé, eso fue en 2003, 2002, por ahí. Cuando me mudo a México en el 2006, ya me hice asiduo del puesto de revistas junto con mi abuela
e iba y compraba los cómics que sacaba semanalmente Marvel o DC. Lo que más compraba eran compendios, así como Vilchis tuvo su acercamiento con la muerte de Superman, yo tuve mi acercamiento con lo siguiente, con Nightfall. Ahí compré los 4 tomos y me encantó. Vi también ahí Hora Cero y pues leía de los dos, de Marvel y DC. Pero ya después, a mediados del 2007 más o menos, ya no me daba el dinero para todo lo que yo quería comprar. Y pues empecé a buscar otras alternativas. Además de que no solo era el problema del dinero, que no podía comprar todo lo que yo quería comprar, sino que no estaba disponible todo lo que yo quería comprar. Y empecé a buscar. Y en esa época lo que estaba saliendo era Civil War de Marvel. Entonces busqué Civil War y llegué a Ruth Tam Tam al post de Civil War. Eso fue la forma en la que yo empecé. Luego, no sé por dónde empecé a ver, pero también me enteré de la Crisis Infinita, que yo ya tenía el primer cómic que compré de Koye, de Crisis on Infinite Earths, es el cómic donde se muere Kara, la prima de Superman, luchando contra el Antimonitor. Spoilers para todos los que estén aquí presentes. Sí, si no leyeron los cómics en los últimos 35 años, lo siento, es la macro saga más importante de todas, con una portada súper famosa. Entonces, ahí fue cuando empecé y me enganché con los cómics en su versión digital, con Civil War de Marvel y con Crisis Infinita de DC. Así conseguiste tú, pero llegaste a Ruptatán y eres una parte muy importante de la comunidad. De hecho, creo que eres uno de los que ha sido testigo de todos los cambios que ha tenido esto. Yo puedo hablar de los últimos 10 años, cómo ha derivado, y gracias a las redes, a los grupos como dijo Vilchi de Facebook, a los grupos en YouTube, en Twitter, el acceso y también el cambio de las editoras para darnos acceso a cómics en este lado del mundo, nos ha permitido hoy tener acceso a todo, si somos honestos. Pero en esa época no era así. Y esas comunidades, muchos de los que estamos aquí, no solamente vimos una cara. Tú, Flamas, tú viste más. Tú ya estabas ahí cuando yo llegué. Y yo soy uno de los que llegó junto con otros que desafortunadamente no nos pudieron acompañar. Tú viste más. Hay personajes o hay nombres de usuarios a los cuales nunca les pudimos dar rostros a algunos de nosotros, que son leyendas. Por ejemplo, Silent fue alguien que para una parte de la comunidad es una leyenda por todo lo que aportó. Básicamente, muchos de los que hoy sabemos de cómic y estamos metidos es por ella. Sabemos que es una ella porque tú nos dijiste. Pero... Salve Silent, nuestra madre. Salve Silent. Salve Silent. Ella básicamente es eso. Antes de que tú nos cuentes un poco más de eso y preguntarle a ustedes, Flam, Vilchis, Cami, ¿algún otro usuario que ustedes recuerden o esos nombres que no se olvidaron? Bueno, no está aquí, pero uno de ellos, habría que reconocerlo, es el Saga. Saga con todo lo que hacía, a pesar de su forma de ser, para mí, él es uno de ellos. Aún conversamos con él, una pena que no está aquí. Ese es uno, por ejemplo, de ellos. De ahí, más que hacer el trabajo que se hacía en aquel momento, me acuerdo de Obey. Me acuerdo bastante de él por su forma de hablar, por esa camaradería. Él es mexicano, ya no le perdí el rastro hace varios años, pero recuerdo mucho esta impresión que me dio la forma en que, cuando yo llegué a Rutantam, ya había ahí una familia, ya había una comunidad en este foro,
y yo, el tema era que yo no salía de la parte de cómics del foro, hasta que en algún momento, no recuerdo por qué, salgo de ahí y voy explorando otras secciones del foro y entro al ocio, y ahí estaban estas personas que ya tenían tiempo y administraban el foro, pues, ¿no? Y una de las que yo conocía era Silent, que era, como se puede decir, la madre de todos nosotros, porque era una máquina. La mujer era una máquina. Yo recuerdo, junto con el tema del patita de Silver Surfer, eran las firmas de Silent que eran hamsters. Siempre tenía, al final salía un mensajito y unos hamsters peleándose o haciendo algo. Y me acuerdo uno mucho que decía, si no te gusta mi traducción, no la leas. Y ya. El tema era que por ahí creo que se le pasaba alguna puntuación o algún modismo, pero era una máquina la mujer. Sacaba mucho de los primeros cómics que yo leí eran traducidos por ella. Y eran sagas, y eran cómics muy importantes. Fue un trabajo muy valioso el que ella hizo, porque gracias a ella creo que se mantenía muy activa esta parte del foro, que eran los cómics traducidos, y eran cómics muy importantes. Uno que yo ni siquiera sabía que existían, y gracias a esto lo pude leer. Creo que me extendí un poco, pero eran Saga, el Obey y Silent, que yo me acuerdo más o menos. En tu caso, Vilchis, ¿quiénes fueron los nombres que te marcaron? Ya que tú eras nuestro Ledger por excelencia, tú básicamente descargabas y veías y pasabas al siguiente. Básicamente sí, ese era mi trabajo. No, a mí no me importaba quién ponía nada, yo nomás quería descargar y leer, pero sí era impresionante cuando veías los posts, era la mayoría que eran Silent, parte veía los agradecimientos que siempre también incluían a Saga, que también era parte de crear las alianzas entre los foros. Entonces, luego como también igual como Cami, en algún momento me aburrí o quizá ya pasé de leer todos los posts de los cómics y me pasé a las partes del ocio, en donde era realmente donde nació la comunidad. Pues, o sea, los cómics nos trajeron ahí, pero la comunidad nació en el ocio, la parte donde no se hablaba de todo y de nada, y era un desmadre. Estábamos todos ahí comentando, en algún momento poniendo lo que sea. Entonces, Silent es imprescindible en la historia de estos foros. También recuerdo mucho también otra persona que lamentablemente nunca pudimos continuar más allá de los foros, que fue Yeda, que también trajo mucho material de muchos tipo, pero mucho material. Entonces, son nombres de usuarios que Felspar también recuerdo que trajo mucho. También, o sea, hay muchos usuarios de muchos lados que llegaron y que de una u otra manera hicieron la comunidad más grande, hicieron el contenido mucho más grande, y de los cuales aquí estamos, pues. O sea, ellos siguieron con sus cosas, o quizás simplemente siguen siendo fanáticos y ya no están en la comunidad como nosotros, pero son parte de la historia de estos foros de cómics que nos ayudaron a seguir estando aquí. Bueno, cuando yo la historia de los foros no la conozco tanto, pero aquí hay alguien que sí nos puede contar. Flamas. Yo cuando llegué, ya Ruptatan estaba consolidado. Era la biblioteca del Internet. Estamos hablando de que la página en sí mismo había recopilado y había, tanto utilizando servidores de la época, era la manera más fácil y accesible para todos y la más abierta, que era lo que lo diferenciaba de otras páginas y también lo exponía a otras cosas, porque no se necesitaba mucho para poder acceder al contenido y descargarlo. Hay nombres como Trujicrupri, que nunca lo puedo pronunciar, y su obsesión con Wolverine. Trucupri. Fue uno de los nombres Trucupri. Y fue una de las cosas como me encantaba Wolverine, y fue por un cómic de Wolverine, nunca voy a olvidar ese nombre.
En Ruptatán conseguí el evento que a día de hoy me ha dado mi personaje favorito, que es Hulk, con Planet Hulk en World War Hulk. Considero, y que me pelearé hasta el final, que es uno de los mejores eventos que ha parido Marvel. Y que probablemente para Marvel, en lo que se refiere Marvel planetario, no metamos universo porque ella es otra historia. Tú viste y conociste un poco del tras bambalinas antes del drama. ¿Cómo se originó Ruptatán? ¿De dónde salió eso? Primero que nada, no estoy tan viejo como les hace pensar ahí que tuve muchos años antes que él, porque no es así. No tuve tanto tiempo. Yo entré unos meses antes, eso sí, y empecé a cotorrear, a hablar ahí en Rotantam tanto tiempo antes como Les lo hace sonar. Lo único es que sí ya era un poquito más conocido que Vilchis, por ejemplo. Y Vilchis, ahí faltó Vilchis, aunque es de los más jóvenes, el más joven, si no mal recuerdo, es Sarnian, un amigo de nosotros de Buenos Aires, que es ligeramente un año, creo, más joven, 2 años. Poquito, ahí Vilchis, ¿cuánto es? No, yo sigo siendo más joven que Kazarnian, pero el que sí es más joven que yo es Ops. Ops es un año, creo que es más joven que yo, pero yo soy más joven que Kazarnian. Y si nos llevamos como que un año entre cada uno. Somos los más jóvenes de lo que fue EK. Bueno, ahí le están moviendo, parece, actualizando las edades. Me caí otra vez. Me avisan cuando vuelva. ¿Ya estás? Ah, ok, ok. Bueno, OSB decía, OSB, yo lo digo así porque es parte de su nombre, tal cual. Tú a él sí lo conoces personalmente, ¿no? No puedo ver a OSB, no, OSB es del DF, creo, si no mal recuerdo. Entonces, nunca nos hemos cruzado. Bueno, Flamas, ¿estás de nuevo? Estamos teniendo problemas técnicos, pero por un detalle. Sí, estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos. Eh, Creo que ya están regresando. Ya estamos Esperemos que sí. regresando. Google no nos está ayudando hoy. Igual, afortunadamente, seguimos aquí todos. Lo que te iba a preguntar, no eres tan viejo, ¿cierto? Aquí tienes más o menos una imagen de cómo se originó todo. Mi duda ¿se ve mi es, cámara? si te veo, también veo la pantalla. Ok. ¿Qué Mi me ibas duda a es, preguntar? ¿tú cómo llegaste? O sea, tú llegaste ahí hace unos meses. ¿Conociste a los administradores? Porque yo no los llegué a conocer. Llegué a interactuar con ellos, no los conocí cuando fui a Chile, pero sí, sí llegué a hablar con varios de ellos. Ahí, ahorita nos brincamos acá, Ruptantam, en el 2007. Ruptantam era un grupo de amigos de Chile, creo que todos eran de Santiago. ¿Cómo surge el foro? Ellos vienen de otro foro que el Cami nombró, que es el Antro. No sé qué fue lo que pasó que hizo que se salieran del antro y crearan su propio foro. Por ahí en un podcast anterior ya uno de nosotros había dicho que había dos administradores reales. Uno era, no me acuerdo el nombre del hombre, y la mujer, su nick era Diosa. Ellos dos eran los dueños del foro. También estaba ahí de Webmaster, de Master, así se llamaba su nick, y Werewolf. Wolf decían que era el mejor hacker de todo Chile. Y a mí me tocó interactuar con ellos hablando, no me acuerdo cómo llegué a hablar con ellos, pero sí llegué a hablar con ellos y ahí formamos una amistad.
que cuando surge el foro, Master y Wolf llegan a ir al foro también. De hecho, aquí hace falta, luego lo pongo en el diagrama, Wolf crea su propio foro también. Yo Sí, llegué a Les en el... recuerdo eso, que sí recuerdo lo que dices de Werewolf, y después crea su foro. Estuve ahí un tiempo, pero le perdí el rastro. Arriba, disculpa que te corte, arriba estás poniendo a la mansión, ¿no? Que era un foro español. Así es. La Creo que mansión Comicrel es el foro más viejo de todos, Cami. sí, Ellos yo son recuerdo de España. Yo también recuerdo haber llegado a este foro porque salía en los cómics. Ellos no traducían nada, simplemente subían lo que tenían la suerte de tener, que a ellos les llegaban los cómics traducidos. El mundo del cómic en España en esa época era muy bueno, tenían todo traducido y bueno, lo subían a su foro, pero el problema con este foro es que todo era emul. En esa época existía algo como lo que hoy es torrent, que era el emule, ¿no? Y tenías que bajarte un programa, conseguir el bendito link o programita, ¿no? Era un Para formato más bajarlo. Era complicado. bien complicado. Era un formato Sí, era muy complicado. complicado, pero Y tenía ahí, muchísimos cómics. ahorita vamos a hacer más que todo cambio, vamos a enfocarnos ahorita en una reseña general y luego entramos en los detalles en cada una de las páginas. Así no le podemos dar un tiempo al esquema de cómo era el mundo en esa época. ¿Flamas? Ahí decían de Comicrel. Comicrel era español, como dijo Cami, tenía un mundo de cómics. A mí nunca me gustó por la parte de España, pero era el más importante, yo creo, en su tiempo, por mucho, mucho tiempo. Volviendo con lo de Rock Tam Tam, que decía, yo llegué en un verano del 2007, en ese verano más o menos, y me acuerdo que cuando me fui de vacaciones a Venezuela, en diciembre, ya hablaba con Cami, porque estaba viendo algo de un proyecto para nosotros traducir cómics viejos. Mi idea era que todos posteaban cómics nuevos y no teníamos como la cantidad de gente necesaria para estar al día siempre. La idea era agarrar los cómics originales, las primeras presentaciones de algunos y volverlos a editar para que se vieran mejor. Cosa que hicimos en el primer aniversario del foro, que si no mal recuerdo, Saga ahí se aventó el remake, bueno, no el remake, los retocó todos los primeros cómics e íbamos sacando uno por día. Eso se llamaba Rook Tam Tam Comics Group o algo así, for Digital Comics Preservation. Y de ahí yo saqué el contacto de la mayoría. Yo me la pasaba mandándoles mensajes privados. Antes de que Twitter existiera, ya mandaba direct message, yo MPs también, message private, ahí a una buena cantidad de gente. Rook Tam Tam, algunos dicen que es te amo, pero no me acuerdo qué es lo de Rook ahí realmente. Y eran los amigos de ahí de Chile. ¿Qué otra cosa les? En esa época, cuando Rupetán se formó, si mal no recuerdo, la comunidad de cómics fue una de las cosas que, si bien era parte de la página, no era lo más importante. Pero el detalle fue, ¿algún día se descubrió por qué la página cayó la primera vez? Sí, fue nuestra culpa. Ahí el foro sale de la parte del ocio. Eso sonó como mucho, eso sonó como con dolor. Sí. Sale de la parte de ocio del antro, si no mal recuerdo, porque yo nunca llegué en su etapa del antro con ellos. Digamos que un grupo sale del grupo general y crea su propio foro. Pero el foro está orientado al ocio. El ocio de Rook Tam Tam era su fuerte, que por ejemplo Folken, mi archienemigo de toda la vida en los foros, siempre ha dicho que él no podía con el ocio de Rook Tam Tam porque era tan caótico que él, que siempre le llevaba la contraria a todos, quería poner orden porque no sabía qué hacer. No podía integrarse a un caos tan grande. Rook Tam Tam, ese era su core, pero Silent Berserk, que ya hablaron un poco de ella
Cami y Vilchis, yo luego también voy a hablar de ella, empieza la parte de los cómics de una manera muy fuerte. No sé qué es lo que hace que se dedique tanto, se haya dedicado en ese momento tanto a los cómics, pero ella empieza a hacer que la parte de cómics sea la parte más importante del foro. El foro en general tenía muchos subforos, siendo el ocio el más importante y luego los cómics. Y hablamos de que eran un grupo de amigos como de 15, 20 personas, más o menos, no eran tantísimas, que eran los principales usuarios de Ruptantam. Pero luego con la parte de cómics se empiezan a dar cuenta que hay demasiada gente en cómics. Y eso fue lo que tumba una vez el foro, la parte de cómics. Ahí tratan de, Cami ya lo dijo, de Obey. Obey era el moderador de cómics de Ruptantam antes de que hicieran un reacomodo ahí. Se cae, luego lo vuelven a subir y ya, pero la primera vez fue por eso, según recuerdo. La primera caída fue por sobrecarga del lado de cómics. No directamente que haya sido uno de nosotros, pero fue porque tenían un servicio muy básico pensado en que fueran 20 personas y no para el montón de gente que terminamos siendo. En esa época, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el Internet en lo que es Sudamérica estaba en su infancia en muchas maneras y nosotros no sabíamos suficiente de lo que significaba manejar un foro. De hecho, mucho de todo lo que estábamos haciendo fue prueba de error. El lenguaje era inapropiado, los insultos eran normales, el lenguaje políticamente correcto no existía y era el salvaje oeste en esa época, por llamarlo de alguna manera. Ruptatan, como nos dices, creció y es algo que tiene un impacto que se verá venir los años después, y lo increíble es que ese impacto no, si bien empieza en Ruptatan, no comienza hasta cuando Ruptatan muere, porque todas las comunidades que estaban convergiendo ahí, ya que existían en paralelo la leyenda de Star Wars y Ruptatan en ese momento, ¿cierto? Sí, la Eran las leyenda, páginas más activas en ese momento. la leyenda de Star Wars era el lugar más fuerte. A mí nunca me gustó el sitio técnicamente, pero de mi arroba, ahí estaban. Pero era el lugar más fuerte. Se supone que eran cómics de Star Wars, pero luego le pegaron durísimo a la parte de DC. Y era también un sitio importante en ese tiempo para los cómics, la leyenda. Que sí convivieron juntos un muy buen tiempo. Sí, porque en el momento que Ruptatan existe, ya dos páginas habían desaparecido, que es lo que tú estás comentando, pero en ese momento algo que siempre existía en paralelo y con Ruptatan fue la leyenda. Una vez que Ruptatan tiene su primera caída, ya para ese momento acaba de nacer lo que es la novena dimensión, que es otro foro que nace y que viene a ser hermano de Ruptatan, por lo que tú me has contado y por lo que mi memoria me da. Y ahí es donde de ese origen se empieza a separar por cientos de personas a todos esos foros en una comunidad que tiene su boom alrededor de 2007-2008 y donde acumulan miles de personas, decenas de miles de personas en esas tres páginas, la leyenda y por lo que se convertiría a Exile, ¿cierto? Así es. La novena sale de El Antro, que es el mismo foro de donde salió Ruptantam. Lo que pasó ahí es que El Antro le pasó algo similar a lo de Ruptantam. Empezó a hacerse famoso por los cómics y se formó la CCA, la comunidad comiquera El Antro. Y pasó exactamente lo mismo. Tuvo problemas porque era demasiada gente en cómics y los creadores de la CCA crean la novena y Liam, Joker, Mao y Max son los que crean la novena en ese tiempo, que la crean como 9 meses antes de que nosotros creemos Exiles.
Cuando nosotros creamos Exiles es porque Ruptatan muere, pero muere por bien. Y no había manera de que regresara. No recuerdo, y en este momento me tienes que ayudar, por qué estábamos seguros que no iba a volver, ya que yo sé que la página estuvo muerta por varios meses. No me acuerdo cuál fue lo que hicimos. Yo me acuerdo que la primera vez que se cayó, que duró un ratito abajo, un ratito como una semana, un mes, no me acuerdo de ese rango. Todavía podemos meternos a Archive en la búsqueda y salía el foro activo. O sea, podíamos entrar a un backup del foro y ver las cosas que estaban ahí. No podíamos postear, no podíamos interactuar. Era solo lectura, pero ahí estaba. Cuando se cae la segunda vez, creo que alguien de los chilenos que yo tenía en Messenger me dice que no va a volver y dejamos de ver la parte del archivo. Y fue cuando empezamos a trabajar en crear nuestra propia comunidad porque vimos que Ruptantam no iba a morir. Ahí Vilchis dice que sí, se nos puso un chat en un momento cuando se cayó Ruptantam para hablar, pero no me acuerdo específicamente si fue Obey o alguien de ellos que dijo, ya no va a volver, ya no se va a hacer. Y en ese momento recuerdo exactamente el cómo se formó Exile Kingdom, porque éramos 4 personas hablando en Messenger, pensando en qué íbamos a hacer con nuestras vidas. Saga estaba queriendo que nos fuéramos a la leyenda de Star Wars. ¿Tú no querías? A Turisa le daba igual. Y en eso se le dio idea y tú tomaste el rol de que te ibas a encargar de la parte técnica. Y ahí fue donde esencialmente nació la idea. Yo di con el nombre y con el logo. Es una de las pocas cosas que me has dicho que hice bien en la vida. ¿Por qué irnos a la leyenda de Star Wars a ser quizás teniente coronel en vez de ser dueño de todo el pedo? No. Ahí con la leyenda de Star Wars sí estoy completamente de acuerdo. Qué bueno que no nos pasamos para allá. Porque sí, la plataforma en sí de @me, que hasta la fecha me sigue mandando mensajes cada que cumplo años, es una de las plataformas que me sigue mandando mensajes. Sí, no creo que funcionaba también, o sea, era un poco confusa, y se me hacía la comunidad mucho más cerrada, mucho más enfocada en los que es el cómic. Entonces, en ese entonces, era lo que a mí más en su momento de Ruptantam, lo que más me gustaba era la variedad de los temas y el ocio. O sea, podrías pasarte temas y temas. La verdad, en ese entonces yo no compartía mucho, yo no participaba mucho, pero siempre era se notaba mucho la comunidad interna del foro. Eran muy unidos, o sea, había mucha comunicación entre todos. Y qué bueno que se formó en ese entonces lo que ahora es, o lo que fue en su momento Exiles, y por lo que estamos aquí. Entonces, la verdad ahí muy bien para ambos por haber decidido no irnos a la leyenda, porque no creo que estuviera aquí si nos hubiéramos ido a la leyenda, y además de que la leyenda, no, la verdad ni sé si sigue activa, según yo ya no sé en qué momento cayó, la verdad. Yo también recuerdo, que en mis inicios yo era loco de descargar, porque decía, esto va a desaparecer en algún momento, se va a caer, se van a borrar los enlaces, y era descargar. En algún momento leeré, descargar. Y era eso, nada más. Tenía mi usuario, no tenía yo nada que compartir porque no tenía de dónde, pero sí recuerdo mucho mi curiosidad, por eso llegué a CRG, foro español, la mansión, de ahí también he llegado a la leyenda de Star Wars, que era horrible, ya todos lo dijeron, pero eso siempre hay que recargarlo. No era nada amigable su plataforma, ni visualmente ni para postear, era bien básico. Y pero sí tenían, me acuerdo, en esa época algunos cómics, algunas sagas, y también trabajaban, hacían cómics, o sea, traducían cómics.
Y bueno, era ir y piratearse todo, como pirata, coger y desaparecer. En algún momento pude compartir algo del trabajo que llegué a hacer. El que sí estaba bien activo ahí, recuerdo que era Saga. No sé si era administrador, no estoy seguro, pero Saga, perdón, era de hacerse muchos amigos. En todos lados lo veías. Tú entrabas a la novena, entrabas a Rutantan, entrabas a la leyenda, y lo veías ahí. Creo que era uno de los que más amistades hacía y por todos lados veía su bendita foto de Saga, pues, ¿no? De Saga de Géminis. Sí, Saga fue una de las fuerzas que básicamente, de una u otra manera, casi evita que se forme el reino de los exiliados. Yo di con el nombre en ese momento. Todo lo que fue la parte social se encargó el Saga. Saga en ese sentido tenía un don con la gente. Estamos hablando de que si bien como amigos tendemos a hacerle bullying, él tenía un don con la gente para hacer alianzas, para conseguir, para buscar, para moverse. Y Turiza era porque era una máquina de contenido extraño que solamente nosotros íbamos a tener, y cómo exprimimos ese caballito. Dios, que cómo se sacó contenido único que solo nosotros teníamos gracias a él. Bendito Facebook. Bendito Facebook. Tiene que ¿Flama? Fue una de las cómics que él introdujo, que solo teníamos nosotros. ¿Sí? Sí. No sé de qué Fable. Fable, sí. Pensé estar escuchando Facebook y yo, ¿qué pedo? Si Facebook es de Zuckerberg. En ese caso, tú te encargaste de la parte más difícil, lo cual agradecemos, que fue la formación técnica del foro. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste tú, Flama? No fue solo lo técnico, no me menosprecies ahí, por favor. Pero sí, todo empieza cuando los cuatro nos ponemos de acuerdo y nos comprometemos entre nosotros de que fuéramos a empezar el foro. Yo me llevaba muy bien con todos. Turiza y Saga eran, en una parte de Rutantan, los hicieron moderadores. Después los hicieron junto a Obey, moderadores del foro de cómics. Fue como en diciembre del 2007. Y yo me enojé internamente porque dije, ¿y estos por qué son moderadores y yo no? Y a mí Saga después me nominó para que me hicieran un aportador especial y era Amarillo. De ahí sale la idea de que yo decía que yo era el Yellow Mode porque en realidad no era un moderador, pero me ponía a regañar a la gente como si fuera un moderador. Por eso me quedé como Yellow Mode Forever. También de ahí es que mi nick en Exiles era amarillo, era el único nick amarillo en todo el foro porque yo quería seguir siendo el Yellow Mode. Cuando los cuatro nos comprometemos, tú en ese tiempo estabas más del lado técnico que ahora, que no te dedicas a eso. Yo te digo que entre los dos aprendamos y ponemos el foro. Yo técnicamente en ese tiempo no era tan hábil, estaba por la mitad cuando mucho de la carrera, y le pedí ayuda a Liam de la novena y él me ayudó con unas ligas ahí para aprender. También con él hice el contacto para el güey de Vaca, la página mexicana. Con él fue que compré el dominio de Child's Kingdom y me tocó a mí esa parte técnica del foro, trabajar con el sistema de foros, que primero fue Simple Machine Forums, luego cuando pudimos mejorar un poco lo migré a B-Bulletin, que era, y creo que sigue siendo el mejor sistema para foros de todos, y cada uno tenía su rol. Les me abandonó en el lado de administración técnico, pero se fue al lado de diseño, que terminó siendo mucho mejor, porque es el que mejor lo hace de todos nosotros. Bueno, el Cami es mejor, pero el Cami no se dedicaba... En ese momento era el único que se encargó y que se la midió, porque entre nosotros no había diseñadores. Cami no estaba con nosotros.
Así de que los yo me cuatro. encargué de todo lo que fue la parte visual y aprender todo lo que no sabía. Y fue como en ese momento el equipo perfecto. Cada uno tenía una función y una responsabilidad. Y trabajamos en nuestro primer trabajo oficial que hicimos por amor, literal, donde nadie nos pagaba, pero le dedicábamos buena parte de nuestra vida a eso. Yo aprendí Photoshop, edición, que hoy en día he olvidado mucho, pero llegué a ser bueno. Llegué a ser bastante bueno. Y eso sí es cierto. Las horas y las horas que le dedicamos al foro, yo creo que si estuve online 1000 horas es poco, y si estuve de esas 1000 horas online trabajando más horas offline, sí, también. Y les hablaba, ese es Nico, mi perro, que está defendiendo la casa de un Skrull, yo creo. El foro se dividió el rollo en 4. Yo me encargaba de todo lo técnico, Les de toda la parte de diseño, que yo lo presionaba un montón. Turisas se encargaba de DC y Saga de Marvel. Lo que son los demás de Saga con las alianzas, sí es verdad, hizo muchísimas alianzas en muchos sitios. Nos dio a conocer un montón, porque también no le daba pena spamear y decir EK es chido, EK es chido, EK es chido. Y Turisas tenía otro approach que era como Batman. Turisas, yo creo que yo soy el que más se ha llevado con él todo el tiempo. Turisas se encargaba de DC y hacía la parte de libros y sus cosas raras. Además de Fables, quiero recordar Northlanders, Sven, super serie, Sven de Returned creo que era. Super serie que nadie más tuvo, porque era una serie escandinava que nada más Turisas encontró en algún lado, con sus cosas también de vértigo que tenía. Y todos hicimos un buen trabajo, como los 4 que éramos en ese momento, y eventualmente que crecimos un poco más el staff, dándole prioridad sobre todo a los exiliados, bueno, Les ahí, tú dices del nombre, explícales por qué nos llamamos Exiles Kingdom. Eso éramos nosotros 4 debatiendo del foro. Ya se había decidido que sí iba a estar el foro. Y a mí me tenían en Photoshop tratando de hacer un banner lo más mellow con todos nuestros avatars en un desierto. El avatar estábamos ahí pensando qué íbamos a hacer. Estaba el avatar de Yeda, estaba el avatar de Turisa, estaba mi avatar. Había otro que por Dios no lo recuerdo, y eso quedó en la computadora de Venezuela, donde todos y cada uno de nosotros estábamos ahí. ¿Qué nombre le ponemos? Discutiendo. No recuerdo cuál fue la idea de Saga, solamente sé que fue muy chota. Sé que fue una idea muy rara, el nombre que quiso Saga. Y en ese momento, sí, típico de Saga. El nombre sé que no fue bueno el que él quería en primera instancia. En eso, yo digo que nosotros, si mal no recuerdo, estábamos exiliados, no teníamos nada. Y nuestro querido amigo aquí, Flamas, si mal no recuerdo, tú eres el que vienes con la idea de Kingdom Come, Reino. Y así fue que salió el nombre. Yo diciendo exiliados y Flamas metiendo la mano como siempre para decir, yo tengo la razón. Sí, ahí yo me acuerdo que yo quería una mezcla de Marvel y de DC, porque era en lo que nos íbamos a basar los dos. Y Kingdom Come era un cómic que tenía poco tiempo de haber salido en ese tiempo, que pegó mucho. Yo me acuerdo cuando lo vi en cómic y lo compré automáticamente por los dibujos de Alex Ross, fueron los primeros que vi de él. Y me gustó, pero también me gustó Thai Kingdom, la continuación, me gustó más que la original, y por ahí metí esa idea de que teníamos que tener como un grupo que era lo que representaba el reino, y Exiles, que Les lo metió y yo le di el giro de que era el cómic de Exiles de Marvel, de cuando los mutantes están, bueno, mutantes y otros están yendo por el multiverso acomodándolo, todos los problemas que tienen.
Ahí Después de ahí, eventualmente, un segundo para preguntarle. Ese es en nuestro caso, nosotros fundando el foro. En el caso, por ejemplo, tuyo, Cami, ¿tú cómo llegaste de nuevo con nosotros? Eso es lo que yo he estado tratando de recordar. Tengo una laguna mental entre el salto de Ruptantan a Exiles. Lo que sí yo recuerdo es que yo ya había empezado a aportar en Ruptantan algo muy, muy leve, se puede decir. No era grandes aportes, pero ya estaba mi interés por aportar. Eh, Recuerdo que en Exiles Kingdom, como se estaba armando el foro y se estaban tratando de subir aportaciones, y yo había descargado de todos lados todo lo que pude, traté de aportar en este nuevo foro, eh, y si no mal recuerdo, me meto más en lo que es mutantes. Me meto en lo que es más mutantes, por ahí yo empiezo a hacer, estaba aprendiendo algo de Photoshop, ¿no? Mi inglés, siempre ha sido muy malo, eh, hasta ahora, pero podía usar Photoshop. Tenía una computadora, recién me había comprado una computadora, me parece, y como tenía mucho tiempo libre, traducía cómics, pues, ¿no? Y ya lo hacía en base para Exils. Este, y recuerdo que cogí dos sagas. Una es la de Crisis, si no me equivoco, y la otra porque una era de DC, es lo único que cogí de DC, creo, y la de Marvel no recuerdo. Pero el tema es que para los que no sepan, cuando tú sale una saga cada cierto tiempo en alguna compañía Marvel, DC, lo que sea, son 7 números. Disculpa, Vilchi, si te estoy aburriendo, pero pero son 7 números principales. Entran todos ahí. Es como en las películas Avengers Endgame, Avengers 1, 2, un cómic principal son 7 números y entran todos los superhéroes. Pero paralelamente esto afecta a todas las series paralelas. Y es lo que yo traté de subir en ese momento, en ese post, que era las 7 principales de la crisis y todo lo que, este, todas las repercusiones que había en los demás cómics. Creo que ese fue uno de mis primeros aportes a Exiles Kingdom. Pero sí, como les digo, tengo una pequeña laguna en esos momentos. Sí recuerdo la caída de Rukantan, que me dolió porque había mucha información, mucha comunidad, que se fue rearmando de cierta forma en Exils Kingdom. Mucha gente que había estado en Rukantan después migra a Exils simplemente como visitantes, algunos como aportadores, ¿no? Y se armó una familia muy bonita. Era una época de juventud, como digo, con mucho tiempo libre, y no era solamente leer cómics ya, era interactuar con otras personas, conversar de muchas cosas, y eso. ¿Y tú, Vilchis, cómo llegaste a nosotros? ¿Cómo llegaste a Exiles Kingdom? Porque tú llegaste ya al foro, ya tenía cara, ya estaba armado, si mal no recuerdo. Cuando yo llegué a Exiles Kingdom fue porque el Firestorm, el Flamas, me hostigó. En algún momento me pidió mi correo para Messenger. Entonces, ya que habían ustedes formado el foro, o sea, yo ni idea. Creo que en ese tiempo, cuando Ruptantan cayó, que yo estaba nada más de Licher en Ruptantan, cayó Ruptantan como 3 o 2 meses, no me acuerdo. Entonces, en ese entonces yo ni siquiera tenía computadora. Iba al trabajo de mi madre para tener acceso a internet y me metía todos los días y todos los días estaba caído. Y yo, madres. Y otra vez al día siguiente y otra vez y nunca llegó. Hasta en algún momento ya el EFES me contactó por Messenger y me dijo, hey, estamos aquí, vente para acá.
Y ya llegué, estaba varios, alcanzaban a salvar muchos posts que estaban en Ruptuntan, nos pusieron por acá. Empezaron, ya estaba, no sé la verdad cuánto tiempo había tenido ya en vivo o con vida el reino, pero ya tenían su estructura bien definida. Entonces, con turistas en DC, el listado enorme del índice que tenía de post de todo lo que había. Todavía recuerdo que yo me metí a ver otra vez todos los que había y algunos decían por recuperar y lo que sea. Turistas otra vez en Vértigo. Entonces, ahí llegué, empecé y dije, bueno, pues aquí ya no voy a tratar de ser un poco más activo, somos menos, somos más conocidos, o sea, voy a tratar de interactuar un poco más y fue cuando decidí empezarme a crear mis posts, como yo en ese entonces no traducía, que era mi trabajo como comiquero en los foros, era hacer traducciones. No traducía en ese entonces, pero dije, voy a aportar con lo que más en ese entonces me gustaba, que en ese entonces era la música. Entonces, también tenía turistas también controlaba música, porque con Turizas fue una de las personas que me introdujo al metal en ese entonces. Entonces yo Turizas se impactó en la vida de muchos en muchas maneras. Yo ya lo conocía en ese entonces el metal y muchas otras bandas, pero Turizas y sus posts en música también me abrieron las puertas a muchos subgéneros del metal, que hasta la fecha me siguen gustando. De hecho, Turizas es una banda de metal, el nombre. Entonces, mi primer post en el reino, que fue la discografía de Lacrimosa, que fue mi primer gracias de Turizas otra vez de nuevo. Entonces fue cuando ya más me introduje en el foro, empecé a convivir más con todos los que están aquí presentes y los que no estaban. Entonces ya fue después, en el primer aniversario fue mi primera traducción, que fue del DC Comics Presenta número 87, que es la primera aparición de Superboy Prime durante la crisis en las Tierras Infinitas. Que ese cómic lo hice con Cami, de hecho. ¿Y quién te lo pasó? ¿Dónde? ¿Quién te lo pasó ese cómic? No me acuerdo. ¿Tú? Sí. La verdad no me acuerdo, pero nos organizamos porque en ese entonces mi nombre de usuario, que lo sigue siendo hasta la fecha, medio de recortado por aquí y por allá, que es Super Vilchis Prime 52, que recuerdo que todo el mundo todavía me echaba carrilla porque era demasiado largo el nombre. Entonces, de ahí dije, pues vamos a hacer este cómic que es de 1987 y lo hicimos entre Cam y yo, mi primera traducción de ese cómic. DC Comics Presenta número 87. Tardé bastante, me recuerdo que tardé muchísimo traduciéndolo porque me ponía a traducir todo y de manera muy torpe y tosca, pero ahí quedó. Y luego ya fui mejorando y ya fui más partícipe en todos los demás foros del reino, pero así fue como llegué, así fue como me puse mi piecito, mis poquitos aportes para el reino y aquí andamos. Quién sabe, más de 10 años, 15 años después y aquí estamos todavía. Gracias al reino que nos unió. Ahí está la imagen que yo hice. Se nota que es muy de principios de los 2000. Es increíble cómo las cosas cambian. En ese caso fue nuestra cara por muchos años, de hecho. Ahí hay nombres que no los voy a nombrar ahora porque como todo tiene sus dramas, tiene traiciones hasta cierto punto, y en ese momento dolieron porque no se vinieron venir, pero eran cosas de gente joven. En ese momento el reino de los exiliados estaba más chico y ya existía la novena. Ahí la novena y exiliados empieza a tener una particularidad. Existen en simultáneo, comparten moderadores, comparten contenido, comparten usuarios. ¿Cómo llegamos a eso? Tengo una idea de qué pasó porque lo vi, pero ese acuerdo no sé si fue no verbal y solo se dio y punto. ¿O tú en ese tiempo con Liam llegaron a un acuerdo? No, Liam y yo éramos amigos, hablábamos seguido. Creo que lo que pasó es que cuando cae Ruptantam, también yo me meto más en la novena
que antes, porque la leyenda nunca me gustó, ni Comicrel, y pues lo que quedaba era la novena de mientras tanto. Y yo solía comentar mucho en el foro de hablar de cómics, o no me acuerdo cómo se llama, y en la parte de Versus, que siempre fue como mi parte fuerte. Discusión y Versus. Sí, eso fue lo que me hizo ahí. Y él también hablaba mucho y yo hablaba con él y con Joker, que eran los administradores. Eventualmente a mí me hacen moderador de allá, de esa zona, porque me la pasaba comentando ahí. Y no fue como un acuerdo ni nada, sino que convivíamos juntos. No había un acuerdo explícito de no te metas acá, métete allá, nada así. Y Saga llegó a hacer las alianzas. Yo hice una alianza que creo que fue de las más importantes, porque eso eventualmente nos trajo a Nelsie, creo yo, y era Deadpool, porque a mí de los personajes favoritos fue Deadpool desde que lo conocí en Civil War y le pegó un iPod a Daredevil en la espalda y le dijo que era su teletransportador, que si se movía lo iba a mandar a otro lugar, y Daredevil, como Deadpool está loco, no lo pudo leer y se asustó, pero Deadpool lo cotorreó así y me encantó. Y saqué un proyecto que era traducir y poner todo lo disponible de Deadpool en español. Y ahí fue una alianza de la novena y de EK, pero no me acuerdo si también metí por ahí a Comiqueros o a la leyenda, pero era más que nada ellos dos. Fue una de las alianzas de ese tiempo. Convivíamos sin problema durante mucho tiempo. Y Vilchis, no sabía que el foro había marcado tanto en tu vida. Algunas cosas no estaba al tanto de. Sí, hasta la fecha sigo afectado por lo que fue el reino. No solamente en cómics, sino que ya les platiqué en muchas otras cosas. Entonces, qué bueno que seamos aquí. Que andamos aquí todavía, queriendo platicarles y contarles a todos sobre nuestras experiencias en los años de cómics que tenemos. No somos expertos de ninguna manera. Bueno, aunque F diga que sí, todavía le queda, a todos nos queda mucho por aprender. Y al F también. Pero él sabe más que todos nosotros en muchos sentidos. Entonces, seguimos aquí, leyendo, ya no creando como antes, pero creando contenido de una manera diferente para todos los que nos vean en estos momentos. Un poco para ir dándole seguimiento a la historia de lo que estamos hablando, ya que quiero que la imagen quede lo más clara posible. Los foros estuvieron funcionando en simultáneo entre sus dramas, sus peleas. Por ejemplo, de la novena salieron comiqueros, otros foros fueron naciendo, algunos todavía no existen. Luego llegó Facebook, que fue básicamente una de las razones por las cuales la comunidad de los foros a nivel mundial mermó. Pero eso no fue realmente Taringa. Pero eso no fue realmente lo que mató a los foros. Lo mató una editorial argentina, ¿cierto? Que fue como el último golpe. Porque en ese momento podemos hablar y tú nos puedes ayudar un poco más de cómo se deriva. Nosotros funcionamos en alianza en simultáneo con la leyenda de Star Wars, que era Duro de Matar 10. Estamos hablando que ese foro es un zombie, pero es un zombie esos que ni volándole la cabeza muere, porque por alguna razón siempre existe. Estábamos en la novena y los exiliados. Por razones internas de las personas, hay una pelea entre todos los editores, entre mods, y de ahí nace Comiqueros, ¿cierto? Creo que no eran mods. Creo que lo que pasó fue que había tanta gente queriéndose. Nosotros, yo creo que éramos el segundo foro más importante en Latinoamérica de cómics, y la novena era el primero porque tenía más gente participando. Nosotros decían que eran un foro de puros aportadores porque había más aportadores que leechers durante un buen tiempo de la vida. Lo que pasó en la novena es que se empezó a llenar de tanta gente que quería traducir para la novena y maquetar, que había un periodo de espera muy largo para eso. Y creo que eso fue lo que hizo que surgiera Comiqueros, porque querían trabajar en una serie
y si no eras alguien que tuviera ya como un nombre, no te dejaban trabajar en una serie importante. O tenías que apartar la serie con 6 meses de anticipación. El día que sale la noticia, va a salir tal serie de tal personaje, escrita por tal y dibujado por tal en tal arco. Tenías que ir y pedir la serie y tenías trado, maqueta y creo que hasta les ponían sustitutos por si tenían problemas. Y era tanta la demanda que no podías trabajar en lo que querías. Era tanto la oferta. Sí. Yo nunca sufrí de eso y tú tampoco, ¿cierto? Por eso puede que no conozcamos tanto. Sí. En ese caso, algo que también se estaba viendo eran los problemas en las traducciones y en las maquetas. La calidad, como había tanta gente queriendo, que lo hacía de buena fe, y eso se les tiene que entender que muchos de los que empezaron se tenían buena fe, pero habíamos personas, por lo menos ya en ese tiempo ya el Vilchis hacía muy buen trabajo, el Cami hacía muy buen trabajo, yo hacía un trabajo bastante decente, porque tenía uno de los traductores que más jodía para que la cosa quedara bien, y se fue presentando eso. Sé que nacieron comiqueros, y alrededor de 3 años dentro del foro, ya en ese momento ya estábamos solo, yo creo que tú ya no estabas, o tú estabas cuando pasó lo de la editorial que atacó a todos los foros. Yo me enteré, me habló Anelsi en ese momento y me hablaron de otras partes, me acuerdo de ese, no me acuerdo el nombre, era como el equivalente a Diamond Comics, porque era el más importante acá. Y sí, empezó a tirar durísimo las cosas y no creo que eso haya sido lo que lo mató a los foros, pero sí fue el último clavo para la tarde. Eso sí lo tengo por seguro. Sí, en ese momento ya Facebook y Taringa respectivamente habían sido, pero la traducción de cómics, a pesar de que incluso ya habían habido noticias donde que fue el infame cómic del 1% de Trujillo, que los editores en México no sabían a qué se hacía la referencia y el único cómic que supo dar con la referencia fue un traductor. Ellos mismos dijeron, no, nosotros solamente tomamos la referencia de ahí porque no sabemos a qué se refería, pero la traducción es nuestra y mostraron las imágenes de que era diferente. Pero todo fue así como que en un foro, un nick. No, de hecho, el rollo está en que era un cómic obviamente de Wolverine, pero Trucuprig era el tradumaqueta por excelencia de Wolverine. Nadie se lo quería quitar porque Wolverine salía en 3 cómics cada semana y pues no, qué hueva. Yo me acuerdo, perdón que te corte, yo me acuerdo que en esa época yo manejaba toda la línea mutante en Exilize Kingdom, toda la línea mutante, X-Men, Factor X, Uncanny X-Men, Wolverine, y llegó Trujillo y se lo cedí. Todos los pods que yo manejaba de Wolverine se los cedí porque una que ya tenía demasiado a mi cargo y no, o sea, él lo iba a hacer 1000 veces mejor de lo que yo lo hacía. Y yo me acuerdo que no sé quién lo trajo, pero vino al foro de Exiles Kingdom, y lo trajiste tú, Flamas, y le cedí la administración de estos posts, porque ya no me daba el tiempo tampoco. Y ya él lo manejó mucho mejor. Sí, hay niveles de todo y pues para él Wolverine era algo que no hay, he's the best on what he does, como diría Wolverine también. Ahí yo me acuerdo, Cami, que te nombramos mod primero de Marvel en X-Men, nada más, todo el subforo de ahí, eventualmente subiste a la parte de todo Marvel, que de ahí también salió un usuario conocido, Another Picture, y Snorlax, que también era mod de mutantes, de Snorlax 74, creo, de aquí, de México, de Oaxaca. Y lo que pasó con el cómic de Trucuprig es que Marvel México imprimió el cómic con la primera página donde sale el escritor, el dibujante, bla, 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 que siempre suele ser como un splash page o una página sola de una sola viñeta, y venía ahí tradumaqueta Trucuprig. Entonces, por fin, algo de nuestra vida virtual se filtró a la realidad. Y no sé qué fue lo que pasó, qué dijo Marvel o algo así. Para nosotros fue una notición, eso de que algo que hubiera hecho uno de nuestros compañeros virtuales se imprimiera. Nos llamó muchísimo la atención
Y a mí me hizo pensar mucho tiempo por qué no nos pagan a nosotros por hacerlo. Trucupric tenía muy buen nivel, eso es innegable, y conocía mucho al personaje. ¿Por qué no dárselo a él, que ya lo está haciendo gratis, págalo y que lo haga más rápido? En ese tiempo era algo como loco el asunto. Yo creo todavía que sería una buena idea que las compañías se dieran cuenta de eso y usarlo, como por ejemplo George R. Martin tiene una pareja con la cual consulta siempre que quiera hacer referencia a algo de A Song of Ice and Fire, que checa, ellos dos son como los profesionales y creo que les paga, oye, quiero decir tal cosa de tal familia del árbol genealógico, no se contradice contra nada que ya haya escrito, y ellos le dicen sí o no, porque él ya no se acuerda. Algo así, una simbiosis de ese tipo a mí se me hiciera, bueno, en mis ideas locas. En su momento los cómics tuvieron eso, y si bien hay muchas más historias, muchos más detalles, mucho detrás bambalinas, muchos dramas, muchas salidas épicas de foros con mensajes privados a todos los usuarios y posts completos con qué pasó, con citas sobre citas, especificando el por qué alguien se va para que todos sepan cuán mal hizo el que hizo y por qué se merece el escarnio público. Eso nunca se va a olvidar porque mucha gente llegaba y recibía esos mensajes que tenía tiempo sin conectarse y aún así seguían saliendo y reposteándose. Flamas, flamas. No sé de qué hablan. Son cosas que me gustaría ver más adelante, pero siento que ya en esta nuestra cuarta semana y al no haber dado, era importante explicar un poco por qué estamos aquí. Este podcast va a ser en particular el cómo reenviarle a cualquiera que quiera saber de dónde salimos. Les, Ahora ahí me dejas terminar el diagrama, Sí, que me sí. costó un ratillo hacerlo. Sí. Bueno, estaba la mansión acá, que es el más viejo. La leyenda yo no sé en qué año sale, pero sí es previo a nosotros. El antro que tiene la comunidad comiquera se extiende en la 90. Nos vamos a Ruptantam. Cuando muere por segunda vez, nosotros creamos Exiles Kingdom, pero otro grupo crea Intocables, que es el grupo original de Ruptantam, pero sin Diosa y su pareja, que era el dueño real de Ruptantam. Ellos tienen ese, yo me metí muy poco ahí estaba Obey también. Yo me metí más que nada a invitarlos a que fueran al foro, los que quisieran. Y de Exiles Kingdom sale Planeta Cero, que es el foro que hizo Wolf, ahí se llevó a Tisha también. Era un foro más de Juárez, que le decíamos en ese tiempo, de cosas diferentes, no era tanto de cómics. Yo no me acuerdo que hayamos tenido un problema con Wolf, simplemente él quiso hacer su foro de eso. También se fue Phantom, ahí voy a hablar de los moderadores. Ya había hablado esto de comiqueros y el staff inicial, yo lo quería comentar. Vilchis y Kami, que están aquí presentes, siempre fueron como de los más activos y más de esperanza, como le gustaría a Vilchis. Sarnian, que era otro, Sarnian no me acuerdo cómo se llamaba, Sarnian también fue impactado mucho por Turisas, porque pues Turisas tenía a Lobo y Sarnian era el último de los sarnianos como Lobo. Nirvándalo, que lo pueden ver acá, su avatar era Luke Cage, de Antofagasta de Chile. Nos traicionó con la 9ª, se fue para allá después y se quedó. Galactus era un mexicano que estaba desde Ruptantam y lo hicimos mod de Marvel en su tiempo. Dejó de estar mucho en EK y se fue más a la 9ª, aunque no duró mucho tiempo más. Phantom era el mayor de nosotros, por mucho. Ahí les decía que yo estaba viejo. Turisas y Saga son ligeramente más grandes que yo, creo que 2 o 3 años, cuando mucho. Pero Phantom sí nos llevaba como 20 años. Phantom tenía un numerito en su nick y Phantom tenía 40 y algo. Phantom vivía en Chile
y le tocaron 2 terremotos feos en Chile, que lo dejaron un buen rato sin comunicación con todos. Y ya ese fue el primer round de staff que tuvimos nosotros, con el que casi empezamos. Luego obviamente llegaron más personas como Jesmen, Revan, Felspir, que todavía me duele, y más personas. OSB también estaba por ahí. Y ya esto era todo lo que quería mostrarles de eso, pero también la imagen de acá hace falta otros que conseguí, que eran los banners, que en su mayoría fueron hechos por Les, casi todos. Y yo lo presionaba para que casi a la semana me dieran banner para poderlo montar y que hubiera versatilidad, que no fuera solamente el único el banner y de Marvel o de DC. Siempre teníamos uno de la saga de ese momento. Teníamos nuestro escudito, también tuvimos nuestra mascota, que creo que era un dragoncito. Teníamos Defense of the Ancients, creo que era el jueguito de RPG que teníamos ahí. Teníamos un montón de cosas. Este era como la letra oficial del foro. Obviamente Les fue el que la eligió. Había de todo. A todas estas, Flamas y yo nos fuimos, primero fue Flamas por factor tiempo y luego yo por factor novia, que nos alejamos un poco. Sé que tanto Vilchis como Camis estuvieron un poco, ustedes vieron cómo las comunidades tanto de la novena como ECA fueron decayendo y cómo en general el interés bajó. ¿Pueden contar un poco acerca de eso? Vilchis, Camis, ustedes que sí estuvieron ahí. Ahí yo recuerdo que, como ustedes bien dicen, ustedes se fueron alejando, nos dieron a nosotros la responsabilidad de mantenerlo vivo y estuvimos trabajando con ellos. Lo que restó prácticamente, ustedes estuvieron el primer año y medio, casi 2, con el reino, y entonces nosotros tomamos la batuta, la responsabilidad. En ese entonces a mí ya me subieron a mod de DC, a mod también estuve de, bueno, 2 años y medio, ya claro, Les. De ahí me subieron también a mod en el ocio, que era donde más participaba, junto con el Matt. Hola, Matt. Entonces, pues estuvimos ahí. En ese tiempo ya empezó a salir Facebook. Ya Facebook era poco y poco más, cada vez más una parte importante del tráfico de Internet. Entonces, la gente se empezó a alejar de los foros. Cada vez había menos usuarios. Seguíamos sacando cómics nosotros, seguíamos en ese entonces, también fue cuando pasó lo de New 52. Yo recuerdo que cuando salió New 52, yo tenía a mi cargo 3 o 4 series para traducir, entonces cada semana yo tenía algo que hacer, todos los días tenía una traducción que entregar. Animal Man, Swamp Thing en aquel tiempo, pero poco a poco, como bien dicen, los maquetas se fueron, las traducciones se fueron, entonces nada más nos quedamos nosotros. Y con el tiempo hasta nosotros nos olvidamos de ello. Anelsi se quedó mucho tiempo con el admin del foro. Pero ya no había, poco a poco se fue perdiendo la gente que junto con lo que pasó con esta editorial, se perdió. Y todos nos alejamos, nos quedamos todavía nada más con nuestro grupo de WhatsApp, que es por lo que estamos aquí. Entonces, poco a poco se fue perdiendo y ya nos alejamos. Ya no supe ni qué pasó con el foro en algún momento, la verdad. Yo tampoco recuerdo muy bien el momento en que no muere el foro, en el que yo ya dejo de participar tanto, ya por responsabilidades de la vida, la real life, a veces te gana. Pero sí recuerdo que hace un momento hablaba el Flamas de alianzas, y yo me acuerdo que antes de ya de retirarme y de que por ahí muera el foro o mueran los foros, por toda esta situación que pasó de la editorial argentina, me parece que fue, que me encargo de meterme a todos los foros relativamente importantes
y hacer una alianza. Me acuerdo que me metí al antro, que fue el primero al que yo llegué al mundo de los foros, por el que yo llegué al mundo de los foros. Me metí al antro, fui a CRG de España, me tuve que meter a la leyenda nuevamente, fui a la novena, fui a Comiqueros, y debo estar olvidándome de uno, para hacer una alianza entre todos los foros, para sacar unos cómics. No sé, fue algo que se me ocurrió, si no me equivoco, fue para el segundo aniversario de Exiles Kingdom, me parece que fue por esa época. Y lo primero que hicimos, si no me equivoco, fue The Book of Magic, este gran cómic de Neil Gaiman, de estos 4 números, de los 92, si no me equivoco. Si a alguien le gusta Harry Potter, ponga The Book of Magic en Google y se va a llevar una sorpresa. Esos cómics ya estaban en español, pero estaban pésimamente escaneados, no era algo bueno, no estaba bien trabajado. Lo que hice fue volver a hacer este cómic y luego completar algo más de Vértigo, pero ya quedó a medias, pero sí me acuerdo que llegamos, entre todos los foros, llegamos a sacar estos números, era algo que me puse como meta, se hizo y de ahí ya al poco tiempo, sí me acuerdo que entraba de vez en cuando, pero ya me fui haciendo menos activo en el foro, pues, ¿no? Bueno, todos, de una u otra manera, el internet cambió y nosotros cambiamos. Este podcast en particular es un momento de indulgencia para nosotros. Estamos empezando y estamos hablando de nuestra historia, pero queríamos dejar aquí una muestra de por qué llegamos aquí, por qué estamos haciendo esto. ¿Por qué hablamos como hablamos, de lo que hablamos? ¿Y cómo nos conocimos? Como un venezolano que vive en Chile, un peruano, un venezolano que vive en México, un mexicano. También han escuchado dominicanos aquí y argentinos. Están hablando de cómics. Y es por esta historia. La próxima semana vamos a estar también hablando de temas más recientes y un overview de cómics en particulares que queremos hablar. En este caso, yo por mi parte me despido. Flamas, ¿algo que decir para cerrar hoy? Vilchis. Nos vemos la próxima semana y vean The Voice. Está buena la segunda. Nos vemos. Cami. Bueno, me ha gustado mucho, creo que igual ha quedado corto. Y nada, se cuidan y nos vemos la próxima semana. Ok, Flamas, si estás, ¿algo que decir para despedirnos? Estaba muteado como el genius que soy. Lean White, The Last Man, uno de los mejores cómics, pero está muy, muy bueno. Leanlo antes de que salga la adaptación a la pantalla, como con The Boys y con The Walking Dead, bien y termine siendo una porquería. Saludos desde el exilio.